Amén. Que Dios nos bendiga mucho. Aleluya. Bienvenido a toda esta nueva etapa del año, a todos los que están volviendo de las vacaciones. Necesitamos tener una visión clara de las cosas eternas. Hace unos días atrás que yo vengo hablándote, hace unos domingos atrás, de algunos temas que Dios viene poniendo muy fuerte en mi corazón, sobre todo la importancia de mantener un sentido claro en la vida. Miren, muchas veces los cristianos, todo el mundo le pasa, pero a mí lo que me compete es este colectivo, ¿no? El sindicato que tenemos. A veces los cristianos somos como un saco de pelotitas de ping-pong que soltamos en esta tarima, ¿no? Cada uno sale. Y a veces no sabemos hacia dónde estamos yendo. Vivimos en un mundo cargado de presiones, en un mundo cargado de prisas. Y entonces vivimos al día y no tenemos la capacidad de proyectarnos un poquito más. Vivimos pagando las deudas al día, vivimos solucionando los problemas de nuestros hijos, nuestra familia, todo. Nos cuesta levantar la cabeza. Esto afecta directamente a un aspecto muy importante de nuestra salud emocional, que es la esperanza. Los seres humanos necesitamos tener esperanza. No puedes vivir sin esperanza. Mucha de la gente que tiene problemas emocionales graves y mucha gente que ha llegado hasta el suicidio siempre te van a decir exactamente lo mismo. No tengo esperanza, mi vida no tiene sentido. Y yo hace un tiempo atrás que te vengo hablando acerca del sentido de la vida. La verdadera satisfacción no está en los recursos que tenemos para vivir, ni en la edad que tú tengas, ni en el cuerpo que tú tengas. La verdadera satisfacción está en el sentido que le das a tu vida. Ahí está la verdadera satisfacción. Cuando tú tienes un sentido por el cual vivir. El sentido de la vida tiene que ver con hacia dónde estás yendo. La Biblia dice que Jesús, por el gozo puesto delante de él, aceptó la cruz y menospreció el oprobio. ¿Cómo es posible un estilo de vida que acepte una cruz? ¿Cómo es posible vivir aceptando cruces? Bueno, la única razón es saber que la cruz es pasajera y que cumple una función que te proyecta hacia otra etapa de la vida. Que la cruz no es el fin, que la cruz es el medio. Por eso, cuando nosotros no tenemos un sentido claro en la vida, nuestras cruces se hacen eternas. Y es allí donde te hundes, porque no le encuentras un sentido a la vida, porque definitivamente la vida no tiene sentido. Y cuando te hablo de sentido, no hablo de una razón, de una actitud, hablo hacia dónde estás yendo. Yo hace un tiempo atrás le decía a los varones en una de las reuniones, en una de las gavillas, creo que lo dije el domingo pasado aquí, le hablaba a los varones, ¿no? Por supuesto, si estás durmiendo a las 3 de la mañana y te despiertas con los gritos de tu esposa, que dice que le duele, que le duele, que le duele, que le duele el vientre, que le duele las caderas, que le duele el útero, que le duele, que no soporta más, ay por Dios, qué dolor. Tú coges el coche, sales corriendo con una ansiedad tremenda al hospital, preocupado. Cuando llegas al hospital, los médicos revisan a tu esposa y te dicen, no le encontramos absolutamente nada. No sabemos qué tienen, no sabemos por qué sufren. Los médicos se asustan, tú te asustas, ella se asusta, porque no sabemos qué pasa. Pero si en esos días se cumplía la fecha del parto, todo es diferente. Existe el mismo dolor, existe el mismo camino que se recorre, el mismo coche, la misma hora, los mismos médicos, el mismo entorno, pero la actitud es diferente. No vamos con el temor de no saber por qué sucede esto, sino que vamos con esa esperanza de saber que viene tu hijo de camino. Cuando hay esperanza, cuando hay un sentido en la vida, aún los dolores, aún los sufrimientos son totalmente diferentes. El asunto no está en eliminar de la vida los conflictos, el asunto está en mantener siempre un sentido claro en la vida.
En la parábola del hijo pródigo, el hijo tomó la decisión de volver a la casa. Es una actitud de fe. Esta decisión no quitó los cerdos. A mí me preocupa muchas veces una influencia muy cómoda del evangelio que nos viene de otros lados, porque aquí en Europa siempre hemos sufrido por el evangelio, pero nos viene de otros lugares donde todo es fácil. Bueno, vamos a pedirle a Dios que cambie todo, vamos a pedirle a Dios que cambie todo. Y muchas veces las cosas no cambian, porque no es necesario que cambien. ¿Sí o no? ¿Amén? No ese es el problema, el cambiar las cosas. A veces tenemos un evangelio mágico. Creo en milagros. Hay momentos en los que Dios va a cambiar las situaciones. Y otros momentos que no. Jesús caminó hasta la barca y calmó la tempestad. Claro, creo en estos milagros. Pero quiero que pienses en esto. Un día Jesús reprendió a Satanás cuando quiso usar a Pedro. ¿Se acuerdan de eso? Y Jesús no lo reprendió porque Satanás venía a decirle palabras depresivas. No vino a decirle, verás tú que vas a sufrir, verás tú que vas a morir, verás tú que vas a tener una situación difícil. No vino a maldecirlo, no vino a decirle, ¿qué vino a decirle Satanás? No sufras. ¿Se acuerdan de esto? No vino a decirle, verás tú que vienen problemas sobre tu vida. Y Jesús dijo, te reprendo, Satanás, no me traigas palabras depresivas. Vino a decirle, no vayas a la cruz, no sufras, elige una vida mejor. Podríamos haber dicho, amén, Dios me está hablando. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Hay momentos en los cuales Jesús hizo el milagro de cambiar el entorno. Hubo otros momentos en los cuales Él enfrentó la situación. Por eso a mí me preocupa cuando vivimos este evangelio, que es un evangelio estático. No tiene movimiento. Y donde el ser humano es el centro de todo y no existe ninguna responsabilidad para el ser humano. Nosotros tenemos que aprender a caminar en pos de aquello que Dios nos está llamando. Trascender, salir. Amén. El hijo pródigo, cuando tomó la decisión, en esa parábola no se muestra que los cerdos fueran quitados, sino de que el alma del hijo, el hijo fue quitado del medio de los cerdos. Por eso yo te decía el otro día, no vamos a quitar los cerdos del mundo, pero sí podemos quitar el alma del medio de los cerdos. Amén. Todo esto tiene que ver con un sentido en la vida y la palabra habla de esto. Si ustedes se fijan a lo largo de la Biblia, la cantidad de veces que aparece la vida como un camino y cómo Pablo enseñaba acerca de decisiones y de actitudes. Por eso necesitamos tener una visión clara de lo eterno. ¿Hacia dónde estás mirando? Yo no quiero ser como una tortuga que donde me pongan ahí echo a caminar. ¿Sí? Tú coges una tortuga, yo tengo una tortuga en mi casa, donde la pones ahí para allá echa. A menos que le pongas comida cerca, entonces se da vuelta. Pero si no, la tortuga echa y para donde la pones, para allá va. Entonces, yo no quiero ser así. Yo quiero tener claridad, saber hacia dónde estoy yendo. Mi vida tiene un sentido, mi vida tiene una razón de ser. Mira, hace unos días atrás Dios me habló con 2 de Crónicas, capítulo 6, versículo 32, y dice, esta es la oración de Salomón, y Salomón oraba y Dios lo usaba a Salomón para decir estas cosas, y hablaba de volver el rostro hacia el templo, hacia Jerusalén. ¿Hacia dónde miras? Mira, yo he estado en países musulmanes, y una de las cosas que cuando no lo habías visto nunca te sorprende, es que en alguna pared de alguna habitación, en un hotel o donde sea, siempre te vas a encontrar una mezquita dibujada. Y esa mezquita significa que en esa dirección exactamente está la Meca. Antes de que Jesús viniera, el pueblo de Israel hacía exactamente lo mismo. Bueno, hasta el día de hoy también. Si vas a Jerusalén te vas a encontrar cientos de personas orando en el Muro de los Lamentos. Gracias a Dios, nosotros no necesitamos dirigir físicamente hacia un lugar nuestros ojos. Pero quiero que te sitúes en esto para leer lo que vamos a leer ahora. Dice, y también, mira, fíjate el primer colectivo que aparece aquí, y también al extranjero que no fuere de tu pueblo Israel.
que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido. Si viniere, ¿y qué dice aquí? Y orare hacia esta casa. No ores hacia otro lugar. Si orare, aún el extranjero, dice aquí. Personas que no pertenecían al pueblo de Israel. Si en algún momento dirigieran su rostro hacia mi presencia, yo los escucharé. Yo quiero que entiendas esto. Esto no es un método. En la actualidad no podemos hacer esto. Hoy Dios está en todo lugar, pero esto nos está hablando de una actitud del corazón. Aún personas que no pertenecen al pueblo de Dios, si dirigen su rostro y claman a Dios, Dios los escucha. Este texto dice, aún el extranjero. Yo a veces pienso en tanta gente que son cristianos evangélicos, pero no tienen un sentido claro de la vida. No saben para dónde están yendo sus vidas. No tienen un sentido claro, una visión clara de la vida. Pero aparecen personas que no tienen un conocimiento de la Biblia y sin embargo, si ellos dirigen su rostro y buscan y claman a Dios, Dios responde, dice, y oraren hacia esta casa, tú irás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Si tu pueblo saliere a la guerra contra sus enemigos, y aquí habla de otro colectivo, de otro aspecto de la vida, cuando estés en una guerra cruenta, cuando estés en una dificultad tremenda, cuando entren en guerra contra sus enemigos, por el camino que tú le enviares, y oraren a ti hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás de los cielos su oración y su ruego y ampararás su causa. Si pecaren contra ti, aún en el pecado, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos y los entregares delante de sus enemigos, para los que los tomaren, los lleven cautivo a tierra de enemigo, lejanas o de cerca. Está hablando de personas que aún por haber cometido errores, pecados en la vida, terminan siendo esclavizados. Si aún, como el hijo pródigo, en la parábola del hijo pródigo. Y dice, a ver, ¿dónde estoy yo? ¿Qué versículo estoy? 36. Ahí está. Y ellos volvieron en sí, son los años, hermano. Y ellos volvieron en sí, como en la parábola del hijo pródigo, en la tierra donde fueren llevados cautivos. Si se convirtieren, si se volvieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad. No está hablando de una decisión que se toma en momentos buenos, sino precisamente cuando la situación es conflictiva, cuando hay sensación de esclavitud. Y dice, y oraren a ti en tierra de cautividad y dijeren, pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho. Si se convirtieren a ti, se volvieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieres llevado cautivo, y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y hacia esta casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa y perdonarás su pueblo, y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Habla de un sentido. ¿Hacia dónde estás mirando? Era como que este texto decía, no ores hacia cualquier lugar. En aquellos tiempos, obviamente, no estamos hablando de ahora, de orar hacia Jerusalén. Pero en aquellos tiempos, la Biblia dice que en el libro de Daniel hay una oración, creo el capítulo 9, que es muy usada en el pueblo de Israel para determinados momentos festivos, que tiene que ver con un acto de misericordia, que es una palabra que significa misericordia o gracia, pedir misericordia, y va mezclada aún con la palabra amor, con un amor muy elevado, es rahem. Y ese texto dice, rahem, ¿no? Misericordia, Dios, acuérdate, decía Daniel, de que tú prometiste esto mismo, misericordia. Y dice la Biblia que aún Daniel abría las ventanas. Esa fue la razón por la cual Daniel fue castigado. ¿Qué ventanas abría Daniel? Las que daban hacia Jerusalén 3 veces al día. Y oraba hacia Jerusalén. Es como, ¿hacia dónde estás mirando? ¿Cuál es el sentido de tu vida? Yo el otro día hablábamos con Carolina acerca del sentido de la vida y de todas estas cosas muy filosóficas.
Y yo le decía a Caro, ¿te das cuenta, Caro? Gracias a Dios, hasta físicamente Dios nos hizo así. Porque mucha gente se ata al pasado en rencores. Cuando una persona depresiva por situaciones conflictivas que alguien le ha hecho daño, viene a hablar con uno, contigo, conmigo, siempre te voy a decir lo mismo. Es que han sido muy injustos conmigo, es que me han hecho. Es entendible esto, claro que sí. Pero ahí te das cuenta cómo el rencor no te aporta absolutamente nada. Y yo le decía a Caro, ¿te das cuenta, Caro? Dios físicamente nos hizo diferente a los caballos, por ejemplo. Los caballos tienen los ojos a los costados y tienen una visión de casi 180 grados, de 360 grados. Casi. No total. Pero ellos pueden ver hasta casi las ancas aquí atrás. Tienen una visión súper amplia. Por eso los caballos hay que ponerle esas anteojeras, orejeras para que no se distraigan. Pero los seres humanos no somos así. No tenemos los ojos al costado, como los peces, como los caballos. Gracias a Dios nosotros tenemos los ojos puestos en el frente. Nuestra visión es de 180. Nosotros podemos ver desde aquí hacia adelante, pero de aquí para atrás no vemos. Como que Dios nos hizo precisamente para no estar siempre mirando para atrás, salvo para arrepentirnos. Yo no puedo estar siempre pensando en este problema. Entonces yo le decía a Carol, necesitamos tener este sentido. ¿Hacia dónde estás yendo? ¿Hacia dónde se dirige tu vida? Por eso, en primer lugar, necesitamos tener una visión de lo eterno. Poner los ojos en aquellas cosas que tienen que ver con Dios y con la vida eterna. No podemos estar mirando siempre así. Tú no puedes conducir ni siquiera mirando al costado. Cuanto más rápido quieras que vaya tu vida, más necesario se hace tener la vista clara hacia adelante. Si yo, tengo allí a Ángel allá al fondo, iba a decir Javier, pero ya te lo tengo a Ángel más lejos todavía. Si aquí hubiera un puente colgante, justamente de esta distancia, y yo tuviera que hacer todos estos metros caminando por un puente colgante, yo necesito que el puente esté firme. Si quiero ver a Ángel. Imaginaros que llevo muchos años sin ver a Ángel. Estoy tan contento de verlo. Tengo unas ganas tremendas de darle un abrazo a Ángel. Entonces, yo quiero caminar hacia él. Si no existiera un puente, si fuera solo este pasillo, seguramente caminaríamos los dos mirándonos la cara, sonriéndonos y tratando de ver en qué hemos cambiado y en qué no hemos cambiado en los últimos años. Y nos daríamos un abrazo. Pero si el puente fuera un puente totalmente inestable, sería muy difícil mirarnos. Estaríamos siempre mirando los pasos que vamos a dar. Los seres humanos hoy estamos viviendo constantemente al día. ¿Cuál es el paso que vas a dar este mes? Por eso nos está costando mucho alzar los ojos y mirar con esperanza. La esperanza se va afectando porque no tenemos seguridad en el camino. El mundo que nos rodea nos aporta una gran inseguridad. Los políticos nos aportan una gran inseguridad. Los que administran nos aportan una gran inseguridad. ¿No entiendes a esto, verdad? ¿Sí? Amén. Entonces, por eso, con el paso del tiempo, el templo de Jerusalén fue destruido. O sea que esto no es un método para la fe. No era el lugar, sino lo que representaba aquel lugar. Esto hablaba de la presencia de Dios, te dije recién. Esto hablaba de la fe, que se transforma en una conducta y nos ubica en el sentido correcto. Esto habla de la fe, que se transforma en una conducta y te ubica en el sentido correcto. En la parábola, el hijo dice: iré a la casa de mi padre, donde los jornaleros comen como hijos. O sea, yo sé que tengo un padre que es bueno, que atiende a los jornaleros como hijos, y sé que tengo una casa. Tener un padre, tener una casa, esa era la fe. Yo sé que existe una casa, sé que existe un padre. O sea, allí me dirijo. Por eso es imposible desarrollar esperanza en la vida cristiana si tú no tienes fe. Esta es la base. Las personas que no tienen esperanza no es simplemente por una cuestión depresiva del ánimo, sino porque necesitan saber hacia dónde están caminando. Tú puedes pasarte toda la vida orando por milagros para que los cerdos no aparezcan hoy. Puedes pedirme a mí que oremos. Dani, puedes orar para que hoy los cerdos no huelan mal, y milagrosamente hoy los cerdos no olerán mal. Pero te digo algo, mañana volverán a oler como los cerdos. El asunto no es que estés siempre esperando que Dios quite cerdos, sino que tengas un sentido claro en la vida.
La vida no se trata de resignación o de positivismo. La vida se trata de un sentido claro hacia dónde Dios nos está llevando. Si tú estás sentado ahora a la orilla de un camino y te caen piedras porque el camino se desmorona, porque el terraplén se desmorona y te caen piedras, tú estás sentado allí. La primera reacción va a ser enfadarte con la montaña y con las piedras y tratar de pensar qué hay que hacer para que las piedras no te golpeen. Pero como no tienes nada para poner un techo, te enfadas. La segunda actitud será el sufrimiento, comenzar a quejarte. Después del enfado viene la queja, porque no puedes cambiar la situación. Después de la queja viene la resignación y la aceptación estoica, resignada del problema. Aquí estoy, yo no puedo cambiar esto, así es mi vida, yo nunca cambiaré. Y nos resignamos allí. El problema es que a lo largo de la vida siempre pasarás por etapas donde hay piedras que caen de arriba. Hay otros momentos en los que no, pasarás por puentes también. Una cosa es saber que en este camino están cayendo piedras y que tú no tienes sentido y estás sentado allí aguantándote resignadamente que las piedras siempre te caigan. Y otra cosa es saber que es una etapa del camino y que esto pasará. Y que sucede porque tú estás caminando. Yo no puedo entender una cruz eterna. Jesús no fue a la cruz para estar eternamente colgado de un madero. Él iba a resucitar. Nosotros a veces, dice la Biblia, por el gozo puesto delante, yo sé hacia dónde voy. Nosotros necesitamos la fe para saber de dónde estamos saliendo y hacia dónde estamos yendo. ¿A quién le hemos creído? ¿Y en quién estamos creyendo? Necesitamos volver los ojos a lo espiritual. Esto tiene que ver con la oración diaria, con momentos de adoración, no orar solo para solucionar las tablas del puente. Señor, que la tabla que voy a pisar hoy esté bien. No. Necesito saber, Padre, dame la convicción de que tú eres el puente, tú eres el camino, que tú tienes el control de las cosas. Y ahora quiero adorarte. Quiero maravillarme con tu presencia. Hay momentos en los cuales aquí la adoración cuesta. La alabanza cuesta. Porque venimos pensando en la tabla que vamos a pisar el lunes. Y estamos agobiados, pero como el lunes todavía no llega, porque es mañana. Si el lunes llega y Dios hace un milagro, entonces podríamos venir después del milagro y adorar con libertad porque ya estamos tranquilos. Lo que te estoy predicando es algo que me he estado predicando yo durante todas estas últimas 2 semanas. Yo necesito también caminar en esto. Yo no puedo vivir con la ansiedad todos los días de que la tabla que van a pisar mis hijas se va a romper y se van a caer. Necesito tener una convicción plena de que quien nos ha metido por este camino sabía que íbamos a pasar por aquí. Por lo tanto, yo necesito volver a recordar quién es Él. Y esto no es solo en la petición de la lista del supermercado, lo que necesito para hoy, sino en la comunión profunda con Dios. Y que mi alma esté tranquila. Amén. Necesitamos este sentido en la vida. Por eso a veces los creyentes, te decía, somos como un montón de pelotitas de ping-pong. Vamos para allá, para acá, para donde saltemos. Para donde vayamos. Hay un truco que yo siempre le hago a los niños, que siempre me gustaba hacer a mí cuando yo era adolescente y jugaba con ellos. Y cuando era niño, no sé quién me lo enseñó. Y escoger una pelotita de estas o una canica, y de una manera que tú cuando la lanzas, en realidad la canica va para allá, pero está girando al revés. Entonces la canica va para allá y cuando bota, tú esperas que salte hacia adelante, pero en realidad la canica salta hacia atrás. Y al estar girando al revés, salta hacia atrás. Y cuando vuelve a botar, en lugar de venir hacia ti, salta hacia adelante. Y entonces la canica está haciendo así, plin, 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 plin. Y a veces nosotros somos así. Pensamos que estamos avanzando, pero por dentro estamos girando al revés. Y cuando llegue el momento de dar el paso, en lugar de tener esperanza, tenemos depresión y nos volvemos hacia el pasado. Y estamos mal. Necesitamos tener la vida bien orientada, hermano. Necesitamos el camino, la dirección y el sentido. Juan capítulo 14, versículo 6, dice la Biblia que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el camino. Por esto murió en la cruz.
Es el camino porque Él volvería al Padre. Sus enseñanzas marcarían el camino de la vida. Pero también su presencia resucitada al lado del Padre nos mostraría el sentido. Jesús dijo, síganme. Ese es el sentido de la vida. Donde yo esté, estará también mi servidor, dijo Jesús. Síganme, dijo Jesús. Tú quieres seguirle, yo quiero seguirle. Mira, a los primeros cristianos, es más, los primeros cristianos llamaban, el cristianismo, se le llamaba el camino. Solo se le llamó cristianos por primera vez en Antioquía, muchos años después. Pero si lees los primeros capítulos del libro de los Hechos, se refieren a la iglesia como el camino. Porque ellos decían, nosotros estamos siguiendo las enseñanzas de Jesús que nos llevan al trono del Padre. Este concepto estaba tan marcado que quien haya escrito el libro de Hebreos, cuando escribe, 2 veces lo dice en hebreo, Él nos abrió un camino nuevo hacia el trono del Padre. Vamos al trono del Padre. Si Él está sentado representándonos a todos, donde Él esté, decía la Biblia, también estamos nosotros. Y estamos nosotros espiritualmente porque físicamente estamos aquí. Eso significa que si nosotros seguimos a Jesús, nosotros sabemos cuál es el camino. Porque la línea que une 2 puntos, la línea más corta entre 2 puntos es la línea recta, ¿no? Y esa línea que une 2 puntos es el camino. Por lo tanto, Él es el camino porque donde Él esté, hacia allí va nuestra vida. Él determina el sentido de nuestra vida. Y todas aquellas cosas que Dios nos ha prometido y que Dios nos ha dado, están en este camino como las estaciones en las vías de un tren. Y ciertamente llegaremos a ella. Por eso murió en la cruz del Calvario. Su obra sería en sí el camino. Por eso te dije recién, Hebreos capítulo 10, versículo 19 en adelante, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Mira, pueden venir muchísimos problemas, pero siempre tendremos en lo más profundo del alma. Aún aquel que no ha conocido a Cristo todavía lo tiene, fíjate. Pero cuánto más aquellos que han conocido a Jesús. Tenemos la libertad de elegir cómo vamos a transitar este camino. Y decir, no, yo quiero caminar conforme a la voluntad de Dios. Tenemos libertad para hacerlo, dice aquí el autor de Hebreos. Teniendo libertad para transitar con una visión clara de lo eterno. Tenemos libertad para tener esperanza. Y tú hablas de que tienes libertad para generar esperanza. Hacia donde está yendo tu vida, determinará la esperanza. Y este texto dice, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Y el versículo 23 dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Lo que hemos decidido para tener esperanza. Porque fiel es el que prometió. Si Dios lo dijo, así será. Esto habla de que cuando nosotros dirigimos todo nuestro ser interior a la comunión con Dios, inexorablemente en nuestro camino se generará esperanza. Y la esperanza es un estado de ánimo, te decía hace un tiempo atrás, como puede ser la alegría o la tristeza. Es un estado de ánimo, de alegría, de satisfacción por aquello que tú sabes que recibirás, por aquello que tú sabes que llegará. Por aquello que tú sabes que te van a traer porque quien lo prometió es fiel. Es la alegría anticipada. Es un estado de satisfacción anterior a recibir lo que estás deseando recibir. Es alegría anticipada. Entonces, ese matrimonio van corriendo al hospital, pero no van en la incertidumbre de por qué serán estos dolores. Van con la esperanza, a pesar de los dolores, de que pasarán los dolores, y llegará un niño o una niña. Es la alegría aún en medio del conflicto. Y este texto dice, caminemos con libertad el camino que Dios nos abrió a través de la obra de Jesús. Porque teníamos el camino cortado. Y Él hizo esa parte del camino que nosotros no podíamos hacer. Jesús restauró el camino roto. Transitó esa parte del camino que ningún ser humano podía hacer. Cruzó el abismo y dejó hecho un puente.
Él unió de nuevo al ser humano con Dios. Por lo tanto, nosotros, vuelvo a esto, tenemos un camino. Hoy venía diciéndole a Lili, veníamos hablando camino hacia aquí. Le decía a Lili, qué maravilloso es tener esta esperanza de que nuestra vida no termine en nuestra muerte, Lili. De que aunque nos pongamos viejos físicamente, y todo nace de que voy a cumplir años, ¿no? Qué alegría es saber que nuestra vida no termina en la muerte, que tenemos esperanza de vida eterna. Y esto es lo que le da un verdadero sentido a la vida. Es hacia dónde estamos yendo, cuál es el tren correcto que hemos subido al tren correcto, que determina las estaciones en la vida. Lo que Dios prometió llegará. Hace poco, una persona que ha pasado por muchísimas luchas y conflictos terribles de todo tipo y que ha sufrido mucho, me decía con alegría, ¿sabes? Me enteré que voy a ser abuelo. Y yo le decía, no te das una idea cómo te va a cambiar la vida. No te das una idea de cómo te va a cambiar la vida. Y de pronto, otra vez, te das cuenta que estás transmitiendo vida. Y le decía, se produce algo tan lindo entre los nietos y los abuelos, las nietas y los abuelos y las abuelitas, y al revés y viceversa, y es la transmisión de vida. La transmisión de vida. Por eso necesitamos saber de dónde salimos y hacia dónde estamos yendo, porque eso determina el camino y el sentido. Y es allí donde están las promesas. Pero la fe es la base de todo, mi hermano. La fe es la base de todo. Porque es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Tú no puedes intentar mantener esperanza en la vida si no tienes fe. ¿Lo entiendes esto? Hace un tiempo atrás, una empresa de tarjetas de crédito, como casi todas, no sé si todas, pero casi todas, nos estaba estafando en base a los intereses de los intereses. Eran abusivos y casi estaban rayando en salirse ya de la ley que prohíbe en España, que prohíbe la usura. Era una locura lo que estaban haciendo. Yo llamé a una asesora de deudas, de tarjetas de crédito, y comenzó a asesorarme. Y lo primero que me dijo fue, cuando te vuelvan a llamar, diles, no voy a pagar. Y yo le dije, ¿cómo voy a hacer eso? Y me dijo, pues ponle cara y dile, no pago. Y entonces me llamaron y me dijo, mira que tiene esta deuda. Le dije, pues ¿sabes qué? No te voy a pagar. ¿Cómo que no va a pagar? No te voy a pagar. Pero le he cortado. Bueno, y me dijo, tienes que aguantar 4 meses así. Te llamarán y te volverán loco. Hasta que te llamará alguien que te va a decir, ¿cómo que no va a pagar? Y te va a decir, bueno, negociemos. Y sucedió, y a los 4 meses me llamó esta persona y me dijo, bueno, pero usted ya tiene una deuda impresionante. Y le dije, ya, de intereses. Y esto no es correcto. Y yo le dije, y me dice, pero usted no quiere pagar. Le dije, no voy a pagar eso. Y él me dijo, ¿cómo que no va a pagar? Le dije, la única razón por la cual, estaba asesorado por ella, ¿vale? La única razón por la cual no voy a pagar, y me temblaban las piernas, ¿eh? La única razón por la cual no voy a pagar, le dije, es que ustedes accedan a negociar esto. Y me dijo, bueno, ¿qué es lo que nos propone? Le dije, que me saquen todos los intereses abusivos de los últimos 6 meses. Quitemos esa deuda de la deuda de la deuda. Y volvamos a la deuda original que yo contraje con la tarjeta de crédito en unos intereses correctos. Y me dijo, vale. Y ellos borraron todos esos meses abusivos y volvimos a la deuda original. Porque era lo legal. No estoy aquí hablando de cosas ilegales, sino lo legal. Nosotros pagamos lo que debemos. Pero los intereses abusivos era lo que no íbamos a pagar. Y cuando estaba el otro día reunido con los hombres en la gavilla comentando esto, alguien dijo, eso es fe. Exactamente. Porque yo en un momento decía, Dios mío, ¿y si se nos cae todo esto? Y yo confié plenamente en esta mujer. Que por cierto, ella trabajó en la misma empresa que a mí me estaba reclamando la deuda. Por lo tanto, ella sabía cómo se movía. Ella tiene una asesoría ahora. Y se dedica a asesorar precisamente cómo gestionar deudas abusivas. No ir fuera de la ley, sino hacerlo todo legalmente, pero tanto para una parte como para la otra. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? ¿A qué voy con toda esta historia que te he contado? Que tal vez no te interesa mucho la historia en sí, pero de lo que te estoy hablando es que yo en ese momento confié plenamente en sus conocimientos. Confié plenamente en lo que me decía. Y segundo, confié plenamente que todo lo que ella me estaba diciendo era legal. Que yo no estaba transgrediendo ningún tipo de ley. Porque si yo hubiera transgredido alguna ley, hubiera tenido un problema gravísimo.
Por lo tanto, todo lo que ella me está diciendo era lo correcto. Iban a ganar los de la tarjeta de crédito. Y también iba a ganar yo en el hecho de que no me iban a robar. Pero en todo ese momento, durante 4 meses, yo estaba con una ansiedad terrible diciendo a dónde nos está llevando esto. Y lo único que estaba en mi mente era las palabras de un amigo mío que me dijo, confía plenamente, me dio el nombre de ella, no lo voy a dar aquí, por supuesto. Confía plenamente en ella, que ella sabe lo que hace. Y con Lili decíamos, yo recuerdo en el momento en que me llamó este directivo de esta empresa de tarjeta de crédito, me llamó ya desde Madrid, no del extranjero, y yo estaba en Salou en unas conferencias. Recuerdo el hotel y la mañana que hacía, lo tengo tan grabado, y este hombre me dijo, bueno, está bien, negociemos. Y yo dije, esta mujer sabía lo que hacía. Eso es fe. La confianza plena en aquella persona que dirige tu vida. Tú tienes fe en el dentista, ¿verdad? Hasta que te hacen algo mal. Tenemos fe en el médico. No sabemos si realmente, no somos médicos, pero el médico te dice, lo que usted tiene es esto y tiene que tomar esto. Entonces vas al farmacéutico y tienes fe en el médico, en el farmacéutico que lo que te está dando es correcto porque si te metes 1 miligramo más, te vas para el otro lado, ¿no? Tienes fe, confías en lo que ellos te dicen. Tú no puedes tener esperanza si no tienes fe. ¿Qué te dijo el médico? Que no es nada. ¿Por qué tuviste miedo antes de ir? ¿Por qué cuando el médico te dijo no es nada, sales con esperanza? Porque tuviste fe. Tú no puedes desarrollar esperanza en la vida sin confianza. Y vivimos en un mundo que va destruyendo constantemente la capacidad de confianza de los seres humanos. ¿Lo entiendes a esto? Un personaje con muy mala intención, un día cogió a Carolina y la tiró para arriba. Carolina se divertía porque a ella le encanta la adrenalina. Y volvió a tirarla para arriba, volvió a tirarla para arriba. Y en uno de esos momentos, la tiró para arriba y él se hizo al costado y Carolina cayó. ¡Plum! Era chiquitita. Y luego le puso, sin hacerle daño, pero simplemente le puso el pie en el pecho. Y le dijo, esto lo hago para que no confíes tanto. Mi padre me lo hacía a mí. Por eso eres como eres, hijo. Que deberían encerrarte. Con un tratamiento psiquiátrico profundo, ¿eh? Pero ahí anda. Carolina nunca se olvida de eso. No, lo único que haces con eso es generar desconfianza. Los niños nacen con una confianza tan grande en la pureza y la inocencia con la que nosotros nacemos, en la cual no tenemos ni siquiera conciencia de pecado. Tenemos algo maravilloso, una confianza al 100%. Una persona que como el niño lo ve siempre con papá charlando, empieza a jugar. ¿Qué se va a imaginar un niño chiquitito que esa persona va a hacerle esa maldad? Carolina aprendió a nadar casi antes de caminar. Porque yo me metía en la piscina, ella venía gateando y yo le decía, Carolina, salta. Ella sabía que yo no la iba a coger. Ella saltaba y caía al agua. Pero ella sabía que yo estaba allí para sacarla del agua. Y entonces así aprendió a nadar. Y para ella era una diversión porque sabía que papá le iba a coger. Lo que nunca se imaginó es que ese hombre iba a hacer exactamente lo contrario. La vida, el mundo va destruyendo tu capacidad de confiar. Por eso necesitamos volver a una revelación profunda del Espíritu Santo que Dios es nuestro Padre. Porque sin esta fe es muy difícil desarrollar esperanza. Necesitamos volver a la paternidad profunda de Dios y saber que Dios no va a fallar nunca. Amén. Me levantaré e iré a mi Padre. Sé que Él sigue donde estaba. Sé que la casa sigue allí. Y sé que Él sigue siendo siempre el buen hombre que tiene abundancia de pan hasta para los jornaleros. Sin esto, el camino no tiene esperanza. Por eso yo te decía el otro día, en la parábola del hijo pródigo, no se habla del camino. Porque todos tenemos caminos diferentes. Sí, en la parábola del samaritano se ubica el camino entre Jericó y Jerusalén, pero no en esta parábola. Porque no es importante el camino. Un día tu camino es pedregoso y el mío es maravilloso. Otro día el mío es pedregoso y el tuyo es maravilloso. Nunca comparemos los caminos porque eso es absurdo y nunca te va a llegar a ninguna parte. Lo que sí tenemos que hacer es saber de dónde venimos y hacia dónde vamos y en quién confiamos. Porque sea pedregoso o sea fácil, siempre tendrás esperanza. Segundo de Timoteo capítulo 1, versículo 12.
Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito, mi cuerpo, para aquel día. Yo sé, decía Pablo, que no voy a morir antes de tiempo. Estoy preso, estoy prisionero aquí, pero no pasa nada, decía Pablo, porque sé, tengo una confianza plena, sé en quién he creído. Te vuelvo a decir esto, tú no puedes caminar con esperanza, mirando hacia adelante, con alegría de encontrarte con una persona amada, si no puedes levantar los ojos del puente. La Biblia dice, David escribió de esto, tú eres el que ensancha los pasos, afirma los pasos debajo de mí. Este texto es precioso. ¿Sabes cuántas veces he orado con este salmo? Tú eres el que hace firme las tablas del puente en el cual yo estoy pisando, Señor. No sé cómo vamos a arreglar las cosas esta semana, pero necesito mantener los ojos puestos en ti. Mira, Ángel, nos hemos sufrido tanto porque estás desde los primeros días en la iglesia. ¿Cuántas situaciones difíciles hemos pasado? Por ejemplo, en la economía. A veces simplemente decir, no sabemos qué va a pasar esta semana. Y siempre fue lo mismo. Si nosotros seguimos mirando las tablas del puente, perdemos la esperanza. Si nosotros alzamos los ojos, vemos hacia dónde Dios nos está llevando y sabemos que si Dios nos dijo que íbamos a llegar, es porque esta tabla no se va a romper. Cuanto más mires las tablas, más miedo te va a dar. Estuve en una disciplina en el pasado que tenía que ver con aviones. He volado muchísimo. Y a veces no quiero sentarme en las alas de los aviones porque tengo una tendencia absurda, tonta, no sé por qué hago esto. Siempre es mirar si los flaps y todos los alerones se despliegan bien, se están moviendo bien. Entonces yo me siento y miro y veo el piloto que está probando los crack, crack. Entonces digo, mira, se abrieron bien. Eso significa que puede despegar, que no va a estar corriendo toda la vida por la pista y nos vamos a reventar al final, que va a volar, que va a aterrizar, que va a tener estabilidad. Y yo digo, ¿para qué hago esto? Como si yo lo fuera a cambiar. Pero bueno, ahí siempre estoy mirando. Y cuanto más lo miro a eso, más inseguridad me da. Más miedo me da. Más miedo me da. Y a veces digo, yo preferiría ni estar mirando esto. Yo lo que necesito simplemente es mirar a aquel que me prometió que vamos a llegar a puerto seguro. Sin esperanza es difícil transitar el camino. Pero la esperanza nace del sentido y de la fe. La fe es la que le da sentido. Mira hacia Jerusalén. ¿Hacia dónde estás orando? ¿Hacia dónde va tu vida? Por eso necesitamos esta esperanza, que al fin y al cabo, escúchame bien, es alegría y es paz. Amén. Es alegría y es paz. Ayer hablaba con una persona que está viviendo una situación muy difícil en la vida, muy parecida a situaciones que yo viví. Y yo le dije, ¿sabes qué? No sé, puede pasar 4 años, 5 años, 7 años, 2 meses. Pero esas cosas pasarán. Y te aseguro algo, todo pasa en esta vida. Solo Dios y su palabra permanecen para siempre. Tal vez algunos de ustedes dirán, pero es que tuve momentos tan lindos en la vida. ¿Y qué pasó? ¿Pasaron? Y me diría, sí, ya pasó. Recuerdo cuando mis hijos estaban en casa y llenábamos la mesa del comedor y éramos tan felices. ¿Y qué pasó con eso? Y ese tiempo ya pasó. Mira, es que es verdad. Pero así también pasarán los dolores y volverán nuestros tiempos. En esta vida todo pasa. Y no es para deprimirte lo que te estoy diciendo, sino que debemos mantener el sentido de la vida y saber que lo que nunca pasará son las promesas de Dios. Dios cumple y Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel. Y estamos pasando por un momento doloroso, pero pasará. Y al final el parto pasó y llegó la niña. Y llegó el niño. Y al final pasó. Necesitamos la firmeza, te dije recién, de un puente seguro. De que la tabla que voy a pisar hoy no es el todo de mi vida. Que no, mi vida no depende de una tablita, mi vida depende hacia dónde estoy yendo. La alegría y la paz, Romanos 15:13 decía Pablo, y esto es algo maravilloso. Mira, el nombre que Dios le da a Pablo, el nombre que Pablo le da a Dios, aquí, perdóneme. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y de toda paz en la fe, en el creer. O sea, que vuestra fe se transforme en gozo y paz todos los días de vuestra vida. Otra vez, ¿hacia dónde estás mirando? El extranjero, el que está en la batalla, el que fue llevado cautivo, que vuelva sus rostros al Dios de Jerusalén. Ya no tenemos que ir al muro de los lamentos.
En cualquier lugar donde alguien clame a Dios, Dios está. Podemos entrar, decía Pablo, con libertad al trono de la gracia y encontrar consuelo, refugio. El Dios de esperanza te llene de alegría y te llene de paz en la fe del caminar todos los días, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que el Dios de esperanza te traiga gozo y paz, que al fin y al cabo son elementos que forman la esperanza. Son condiciones de la esperanza. ¿Lo está entendiendo esto, verdad? Amén. Esta era la oración de Pablo. ¿Cómo puedo tener esperanza si no tengo fe? Nunca conocerás al Dios de la esperanza si no confías en Él. Ese es el primer paso. Pastor, ora por mí, que los cerdos se vayan. Pero tienes que levantarte y caminar. Porque la esperanza está en el camino. Tienes que salir de allí. Por eso que el Dios de esperanza te llene de alegría y paz en la fe, decía Pablo, para que desbordes de esperanza. La alegría y la paz son dos componentes de la esperanza. La alegría puesta delante de Jesús, aceptó la cruz. ¿Cómo puede ser que haya satisfacción en una cruz? Porque es parte del camino de la vida. No es el todo. Amén. Hoy no doy más con este embarazo. Hoy la tengo con las embarazadas, ¿no? No doy más con no es que yo esté embarazado. Si no te hago la similitud, no, yo no puedo. Espera unos meses y va a pasar. Va a pasar. Espera unos meses y pasa. Y vendrá la vida. Y se transformará el agobio de la barriga y de los pies hinchados y del parto. Se transformará en un niño, en una niña. Pasará. Esto pasará. Pero para eso necesitamos tener fe en aquel que ha prometido. Pablo decía, porque fiel es el que prometió. Bueno, o el autor de Hebreo. No te hablo de resignación, porque es lo que te dije recién. Es como estar sentado en un lugar donde caen piedras de la montaña, pero no vamos a ninguna parte. Allí estamos. Aceptamos esa condición con queja, con resignación, con tristeza. Bueno, así es la vida. Esto es lo que me tocó. Esta es la cruz que me ha dado el Señor. No, la cruz es un paso para la vida. No es una condición eterna. Toda cruz nos lleva a una resurrección y a una vida. Pero el problema está cuando no hay sentido en la vida y nos hemos estancado. Entonces es esa estoica resignación de la cual la Biblia no menciona nada. La Biblia no habla de resignarse. Otra cosa es saber que estamos yendo hacia un lugar y que pasaremos por esos sitios donde caen piedras. Sucede lo mismo, ¿te das cuenta? Las piedras caen igual. Las condiciones externas son las mismas. Pero tú sabes que vas hacia otro lugar y que esto es simplemente parte del camino, pero tu vida tiene un sentido y está marcado por la fe. Las condiciones son las mismas entre este y este. Entre Pepe y Juan. Pero Juan tiene esperanza. Y Pepe pasó por todas estas etapas. Rebelión, queja, frustración, aceptación triste de la vida. Pero el otro lo enfrenta y pasa por la misma situación. Son las mismas piedras. Pero tiene esperanza. Pablo decía, el Dios de esperanza te dé gozo y paz. Camina en medio de las piedras con gozo y con paz. Segunda de Timoteo 2:3. Dios me llamó con este versículo, el versículo 3 y 4. Fue la palabra que Dios me dio cuando me llamó a servirle a Él. Me llamó como soldadito. Y dice, tú pues, ¿qué dice aquí? Léelo, tú sufres penalidades. Hermano, ¿quién quiere servir a Dios cuando Dios ya empieza así?
Tú sufres los aplausos de todos los que te escucharán por internet y dirán, qué maravilloso eres. Y digas lo que digas, todos te van a poner like, como a tantos pastores modernos. No dice eso. Tú pues sufres penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Pablo no tenía un maquillador ni una maquilladora antes de ir al canal de televisión que iba a grabar los vídeos y las predicaciones que saldrán por internet. ¿Que no? Eso pasa ahora. Aquí dice, tú sufres penalidades, Timoteo. No te estoy predicando haciendo una apología del sufrimiento. Lo que te quiero decir es que hay etapas en la vida en las cuales vienen los dolores, pero todo es diferente en medio de la esperanza. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hay una razón por la cual sufro, decía Pablo. Mira, el soldado sabe que el entrenamiento con dolor, mira, hay algo que entre los militares siempre se dijo, la sangre del entrenamiento evita la sangre de la batalla. Las lágrimas del entrenamiento evitan las lágrimas de la muerte después de la batalla. Y te van a decir siempre, te estamos haciendo esto y te vas a acordar de mí, te dirá un sargento que te entrena en un ejército, si algún día entras en combate, te acordarás de mí con alegría. Y Pablo decía, no tengas miedo. Mira que el soldado, para saber que va a vivir, se entrena y hasta sabe que es necesario sufrir, pero él sabe que el sufrimiento no es eterno. Es un paso para la vida. No te estoy hablando del sufrimiento en sí, te hablo de saber caminar en la vida. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Lo entiendes a esto? Se entrena, sabe lo que hace. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Sabe que hay inviernos, que hay veranos, que hay cosechas, que hay aradas. Sabe que hay heladas, que hay lluvias y que hay soles. El agricultor sabe que los ciclos están marcados por un montón de etapas. Pero él sabe que va directo al fruto y que arar en este otoño para preparar la tierra para la próxima primavera con los soles calientes y los vientos fríos y el cuerpo sudado y lleno de tierra, arando la tierra, sabe que es parte de una etapa y que él va al fruto. No va a pasarse toda la vida en un otoño horrible de vientos fríos y de soles calientes y de tierras que vuelan. No es esa toda su vida. Él tiene esperanza de cosechar, pero sabe que hay una etapa en la vida en la cual arará. Pero ¿sabes qué? Todo esto tiene que ver con la esperanza. Cuando yo hablaba el otro día esto con Carolina, Caro me decía, es igual que los estudios, papá, ¿no? A nadie le gusta pasarse horas estudiando, pero lo hace con la esperanza de trabajar en lo que le gusta. Qué diferente es con esperanza. Qué diferente es cuando tú no tienes un sentido en la vida. Aún el arar se hace con gozo y con satisfacción, con paz en el alma, con alegría. Acuérdate, y decía, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, el linaje de David, resucitado de los muertos. ¿Me ayudas, Brian, porfa? Resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual, mira lo que dice, sufro penalidades y hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Dios permanece firme. Yo estoy aquí, pero Él me prometió otra cosa. Dios me prometió otra cosa. Sus promesas no están presos. Yo estoy aquí circunstancialmente, pero aún si me van a matar o me van a ejecutar en esta prisión, que fue lo que sucedió, yo seré completamente libre ya. La vida de Pablo no dependía de la prisión, la vida de Pablo dependía de la promesa eterna, de la vida eterna. Cuando cayeres cautivo, decía el texto que te leí de Salomón, y mirares hacia este templo, Dios responderá. Pero no dejes de mirar. Pablo decía, no miramos lo que se ve, sino lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Y todo lo soporto por amor a los escogidos, porque Pablo decía, yo tengo una esperanza que mucha gente se salve. Y todo esto lo soporto con una esperanza que muchas personas llegarán al conocimiento de Dios. Por eso te dije recién, mucha gente, aún en el cristianismo, acepta con resignación cristiana que no existe.
las piedras que le caen de la montaña. Y viven tristes y amargados y mal y vivimos así. Pero cuando estés en esa condición es necesario que vuelvas a hacer los ojos y decir, ¿hacia dónde camino yo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Volver a tener una contemplación del amor perfecto. ¿Sí o no? Yo en mi billetera, que no tengo billetes, no sé para qué la llevo, para llevar el carnet, no sé para qué lo llevo, porque no tengo billete allí. El DNI, exactamente, llevo el DNI, pero ¿sabes qué? Llevo fotos, como hacíamos antes. Yo soy chapado a la antigua y llevo fotos allí. Y yo no abro la billetera para ver billetes porque no los tengo. No, tampoco quiero ver la foto del rey ni el príncipe, allí no me interesa. Pero tengo la foto de mis hijas, la foto de Lili, ahora tengo la foto de Tiago, de Olivia. Y hay momentos en los cuales estuve lejos de casa o en momentos de sufrimiento. Y a veces simplemente abrí y se me despertó una sonrisa de ver a las personas amadas. La contemplación de las personas queridas nos cambia el ánimo. No en vano la Biblia dice que los ángeles contemplan y se regocijan en la contemplación del Dios eterno. Creo que es tiempo de alzar los ojos en oración profunda y volver a recuperar la esperanza en el camino que le da este sentido a la vida y que llena la vida del gozo y de la paz en el andar. Que esta tabla no se va a quebrar. Que puedes mantener los ojos puestos en la meta, porque el que te prometió que el puente no se rompe es fiel y es creíble. Necesitamos mantener el rostro siempre en dirección al Dios eterno. Volver el rostro cada día hacia ello. Determinar el camino a casa como el hijo pródigo. Eso produce este gozo y esta esperanza en esta senda de la vida. Mira, el hijo pródigo toma la decisión y Dios lo saca de en medio de los cerdos. Todos queremos solucionar problemas, hermano. ¿Sí o no? Todos los queremos, yo también. Y vamos a seguir orando por solucionar los problemas. Claro que hay que hacerlo. Pero eso no es el todo de la vida. Tenemos que caminar. Porque una cosa es tener problemas y luchas en el camino. Y otra es haber caído en el pozo de los problemas. Amén. Dice el Salmo 40, versículo 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni se desvía tras la mentira. No está mirando el contexto, mira al Dios que le prometió. Claro que hay gente soberbia, claro que lo hay. Y el versículo 16, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, los que ponen el rostro hacia ti, los que tienen un camino con un sentido claro. ¿Hacia dónde estamos yendo? Hacia el Dios eterno. Y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Los cerdos siguieron allí, pero el hijo pródigo caminó hacia la casa. Por eso te dije recién, el camino da igual. Lo importante es de dónde saliste y hacia dónde Dios te está llevando. Ayer Juancho decía, un día me pidieron que contara mi testimonio en un evangelismo, decía Juancho. Yo me acuerdo aquel día y quién se lo dijo. Y todo el mundo esperaba que Juancho dijera, yo era drogadicto, asesino, criminal, ¿no? Y parece que cuanto más dañino fuimos, más grande ha sido la gloria de Dios. Es cierto que grande es la gloria de Dios por habernos sacado de ahí. Pero no sé por qué los cristianos estamos tan atados a contar siempre el pasado y olvidarnos de la esperanza hacia dónde estamos yendo. A mucha gente no le interesa solo dónde te sacó Dios. Lo que puede mucha gente desear es que la esperanza que tú llevas en el alma. Por lo tanto, no se trata tanto si te sacó de 20 cerdos o de un cerdito pequeñito. Lo importante es hacia dónde estás yendo y cuál es la esperanza del camino. Y esto es lo que ha determinado mi vida hoy. ¿Lo entiendes a esto? Amén. Si el extranjero volviera el rostro, decía Salomón. Si el que está luchando volviera el rostro. Si el que se siente prisionero, cautivo, volviera el rostro, volverá a recuperar la esperanza. Podemos entrar al trono de la gracia, volver a mirar este camino. El Dios de esperanza es el que nos ha marcado el camino. Por eso, el asunto no es buscar solucionar solo los problemas, sino hacia dónde estamos yendo. Los problemas suelen ser algo transitorio y vamos a orar por esto, amén. Volver el corazón a Dios como
aquello del templo, volverlo a la comunión con Dios, a la adoración, no solo a la petición, sino a la adoración que nos hace crecer en la fe y en la esperanza. Vamos a ponernos de pie, con el corazón puesto en el trono de la gracia. Vamos a mantener el sentido del camino, el sentido correcto, porque estamos en el camino correcto, donde al fin, ¿me escuchas? Vamos a mantener el sentido correcto, donde al fin suceden todas las cosas. Esto lo dijo Jesús. Busca el reino de los cielos y su justicia. Busca el camino del reino, que allí sucederán las cosas. Yo te lo prometo, dijo Jesús. No teman, no teman. Necesitamos esta esperanza maravillosa. Vivimos en un mundo, te lo vuelvo a decir, que ha hecho muchísimo por destruir la esperanza. Desde que éramos niños hasta ahora, recibimos bombardeos tan grandes que cuando vienen los grandes problemas de la vida estamos débiles, porque en realidad hemos olvidado el sentido de la vida, y cuando enfrentamos el gran problema lo enfrentamos en debilidad, porque lo estamos enfrentando en la resignación de 1000 problemitas pequeños. Y entonces cuando enfrentamos el problema grave, nos venimos abajo y nos entristecemos. A mí me da mucho temor y respeto predicarte todo esto. De verdad que me siento hasta un poco tenso al predicarlo, porque no es broma esto, porque he sufrido muchas cosas en la vida y sé cuán difícil es todo esto, y sé cuán difícil es en momentos determinados mantener la esperanza. Pero por eso me encanta este texto de Romanos 15, donde Pablo le llama el Dios de esperanza. Porque a veces ni siquiera depende de mi capacidad para creer, sino porque, ¿viste lo que dice? Te llene de gozo y paz en el creer. Cuando tu capacidad de creer se queda corta, fortalecidos por el Espíritu Santo. O sea que es el Espíritu Santo quien me ayuda en esta fe. Yo quiero que oremos ahora por esto. Señor, dame fe. Fortalece mi fe. Yo traigo mi fe hoy aquí como un grano de mostaza. Querido Señor, quiero estar seguro que esta semana esa tabla del puente no se va a quebrar. Quiero estar seguro de que voy a alzar los ojos y estoy mirando lo que tú me prometiste. Y que sé que aunque se me está por acabar la vida ya, tú me has prometido vida eterna. Y que aún lo que sufro no es en vano, lo sufro por amor a otros, para que otros conozcan de tu amor y de tu gloria. Era lo que decía el apóstol Pablo. Amén. Amén. Una persona me decía hace poco, sufro tanto esta situación con mi hija. Y yo le decía, no cierres las puertas. Yo sé que cada día para ti es una tortura. Que tu hija no esté en casa, no cierres las puertas. Esto es una de las grandes manifestaciones del amor, la paciencia por amor. Mantente en la esperanza de todas las cosas que Dios te ha prometido, para que cuando tu hija vuelva a abrir esa puerta, que algún día la abrirá, cuando vuelva a abrir esa puerta, te encuentre como el primer día, sin nada que reprochar, porque has transcurrido todo este tiempo con la paz de Dios en tu alma, sin culpar de nada, como el padre de la parábola del hijo pródigo. Yo quiero que oremos por todo esto. Querido Padre, quiero darte gracias porque tú eres fiel. Querido Señor, en esta hora te pido que tu Espíritu Santo nos revele cuán grande es tu amor por nosotros. Somos tus hijos. Tú nos has prometido tantas cosas. Y caminamos, Señor, con los ojos puestos en la vida eterna. No caminamos, Señor, pensando solamente en lo que estamos viviendo cada día, sino que ponemos los ojos en lo que vendrá. Querido Señor, quiero darte gracias por tu fidelidad y tu gran misericordia sobre nuestras vidas. Y yo sé, Señor amado, que tú has prometido tantas cosas a las personas que están escuchando esto. Sobre todo tú nos has prometido vida eterna. Yo te ruego por aquellas personas que en estos días están mirando con ansiedad el puente que están pisando. Tienen miedo y todo sale mal a su alrededor. Pero te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que la fe profunda en ti, que se despierte en esta mañana, les haga tener la confianza plena de que ahora mismo pueden alzar los ojos y adorarte a ti. Y confiar plenamente, Señor, en que pase lo que pase,
siempre ellos van a tener esperanza en el corazón. Ayúdanos, Señor, a los que están pasando por momentos de dificultad. Señor amado, a poder mantener este gozo y esta paz, Señor, y esta gran esperanza en nuestras vidas. Y que la esperanza no desaparezca de nuestras almas, Padre. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Y que sea desmoronado todo ataque del diablo y toda opresión demoníaca que está perturbando nuestros corazones y nuestras almas desaparezca ahora. Y fluya esa paz y ese gozo en el camino que tú prometiste a través de tu siervo Pablo. Y querido Señor, que podamos tener este gozo y esta paz, fortalecidos por tu Espíritu Santo, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Y haz que en esta mañana, Señor, cada uno de mis hermanos, que yo también y cada persona que está escuchando esto, Señor, puedan recuperar el sentido de la vida. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.